lastimosamente, las cohortes de estas instituciones solo han logrado engrosar las filas de los sistemas de producción con mano de obra semicalificada y con poca retribución económica. Han sacado de contexto por completo el objetivo principal de las necesidades humanas. En este siguiente punto quisiera parafrasear a algunos compañeros de la OCE que han hecho algunos aportes significativos referentes a lo que es la educación técnica y tecnológica. Las condiciones de baja calidad a la que ha estado sometida la educación técnica y tecnológica en Colombia son deplorables. Durante décadas solo se nos ha enfocado el modelo de reprimarización de la economía, dependientes de los dictámenes del modelo de prestación de servicios y a los nuevos fuertes económicos, en este caso como lo es el minero energético, y sobre todo al desarrollo del plan de convertir a Colombia en una fábrica de comodines y mano de obra barata y semicalificada. Los diferentes tratados internacionales de libre comercio, lejos de ser lo que se pretende venderle al pueblo, son ingerentes epitafios de las sepulturas de los países pobres en producción, sometidos al consumismo de las grandes potencias e industrias hasta el tuétano, como se dice en mi tierra. Y como lo demuestra para el caso concreto en el ámbito educativo, el TLC entre Colombia y Estados Unidos, en sus capítulos 10 y 11, donde habla de inversión y comercio transfronterizo de servicios, con esto provocando la entrada del ánimo de lucro en todos los ámbitos educativos. Hoy celebramos que se construye a través de la mano un espacio democrático y participativo que propende por la reivindicación de derechos fundamentales, los cuales, al ser consagrados en la Carta Magna de la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo le falta que los estados adopten de manera sincera y coherente políticas que de verdad orienten el futuro de un país a una nación con soberanía, democracia y paz. Nuevamente les damos la bienvenida a este recinto, compañeros, y contamos que este sea un espacio productivo de construcción y al servicio del pueblo. Quiero también aclarar que mi participación se hace a nombre de ASOPRUDEA, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, del que hago parte de la Junta Directiva, soy la vicepresidenta. Desde allí coordino también la Comisión de Reforma de la Educación Superior. Entonces creo que tanto pues desde la facultad como desde la asociación están las contribuciones. Desde marzo del año pasado hemos venido pues acompañando todo este proceso de construcción, de análisis y de debate, y ha sido muy interesante el trabajo que hemos venido adelantando en el último mes, porque ha estado centrado específicamente en una reflexión sobre el sistema de educación superior y dentro de él lo que sería prácticamente la problematización y la formulación de una propuesta en torno a los diferentes niveles de la educación, en el nivel técnico profesional, tecnológico, profesional universitario y de educación posgraduada. La semana pasada, 24 y 25 de agosto, estuvimos participando en un foro debate por la educación técnica y tecnológica colombiana programado por La Marea. Contamos con la asistencia de profesores y de estudiantes, y en el análisis que se puede hacer de las relatorías de estos 3 ejes de construcción que desarrollamos allí, encontramos muchos elementos de reflexión para la construcción de un diagnóstico que apoye el texto de formulación de exposición de motivos, pero al mismo tiempo la identificación de unas ideas que pueden constituirse en un marco filosófico para la formulación del articulado. Los ejes que estuvimos abordando en estas 3 jornadas fueron los siguientes: una reflexión en torno a la política gubernamental, la concepción de educación técnica y tecnológica y sus implicaciones en la construcción del ethos institucional, los niveles de formación y las articulaciones entre los diferentes niveles, y por último la relación de estas instituciones con la sociedad y con el sector productivo. Entonces de ahí desprendemos todo un trabajo reflexivo de mucha importancia que he recogido pues en algunas categorías que consideramos de la mayor importancia. La primera tiene que ver con el contexto político, social y económico. Encontramos la necesidad de poder realizar, una reflexión en torno a la orientación que en este país ha tenido la educación técnica y tecnológica en función del modelo económico predominante. Consideramos que la tendencia que ha tenido el sistema de educación superior, en la que ha privilegiado la formación de profesionales sobre la formación de técnicos y tecnólogos, en una relación de 70% de profesionales al día de hoy y 30% de técnicos y tecnólogos, habla de lo que ha significado en la orientación del sistema
el papel que ha jugado la técnica y la tecnología, o más en concreto, el lugar que en este país se le ha dado al conocimiento técnico y al conocimiento tecnológico en la solución de los problemas de nuestro país. Si nosotros reflexionamos y ponemos en relación estas cifras de profesionales, empezamos a cuestionarnos por varios asuntos. El primero de ellos tiene que ver con el asunto de un predominio a nivel del empleo de la informalidad, cosa que no resulta congruente con la formación de profesionales. Pero también podríamos ver que hay sectores productivos todavía no desarrollados en Colombia, y podríamos ver, como lo señalaban ahora los compañeros en la exposición, que la tendencia económica que tenemos en este país hacia la reprimarización, es decir, hacia el sector primario y hacia la explotación de los recursos primarios, crea una tendencia hacia la formación de mano de obra barata, en la que la pregunta que tendríamos que hacer es qué papel juega el sistema de educación superior en la formación de los cuadros que se requieren frente al estado actual de la economía que tenemos. Realmente las instituciones de educación superior no cuentan con diagnósticos pertinentes, actualizados y veraces sobre los sectores productivos, pero tampoco contamos con unos diagnósticos que puedan precisar cuál es el papel que ha venido cumpliendo la formación de técnicos profesionales, de tecnólogos y de profesionales en la construcción de un proyecto de país, es decir, en la construcción de un proyecto de sociedad. Si fuéramos a mirar cuál es el nivel de participación que cada uno de estos profesionales ha tenido en su configuración como sujeto político, tendríamos que ver que hay también situaciones problemáticas que habría que revisar. Por otro lado, vemos a un sistema educativo y a una política nacional en educación superior que está orientada hacia los intereses del sector productivo, que da un predominio a una educación para el mundo laboral, pero que desconoce la formación de los sujetos para el mundo de la vida. Y surge también la necesidad de realizar también todo un trabajo reflexivo sobre el imaginario social, porque de verdad existe una estigmatización frente a la formación de técnicos y tecnólogos, incluso frente al papel que cumple el conocimiento técnico y tecnológico en el desarrollo del país. Gran parte de la problemática que vemos visualizada acá tiene que ver con el desarrollo que han tenido las diferentes leyes en materia de educación superior desde el 76 hasta el día de hoy. Y creemos que hay dos leyes, la Ley 30 de 1992 y la Ley 749 del 2002, las que han producido como los mayores efectos sobre un sistema que ha generado unas tendencias de las que vamos a hablar a continuación. En materia de infraestructura y financiación, encontramos que en general la formación técnica y tecnológica es una formación muy costosa, quizás más costosa que la formación profesional universitaria, y que no se ha contado con las inversiones que se necesitan. No hemos expresado en la política las obligaciones del Estado frente al financiamiento de la educación técnica y tecnológica en el país, y consideramos que hay que hacer grandes esfuerzos en la formulación de una nueva política por reposicionar la formación técnica y tecnológica como una formación de alto reconocimiento y de alto valor académico. Para que eso pueda ser así, necesitamos un redireccionamiento de la política pública en la que quede de manera expresa planteada la obligación del Estado de financiarla. Cuando hablamos de los efectos que ha producido el sistema, encontramos una tendencia hacia la homogeneización. Es decir, es un asunto muy complicado que una institución técnica pueda ofertar el nivel de formación tecnológica, que una institución tecnológica pueda ofertar el nivel de educación profesional, porque de alguna manera lo que eso está representando y está significando es que cualquier institución puede ofertar cualquier nivel de formación. Ahí vemos una situación muy problemática, porque es necesario construir una vocación en la técnica, una vocación en la tecnología y una vocación en la ciencia que permita orientar de manera adecuada los programas. La creación de una institución de nivel técnico, tecnológico, profesional no tiene que ver con el hecho de cómo se instalan programas en estas instituciones, sino cómo se instala el conocimiento técnico, el conocimiento tecnológico, cómo se instala la ciencia. De todas maneras, si bien estamos reconociendo la prevalencia de estos saberes en la definición del ethos institucional de estas instituciones, también es claro que reconocemos que en la formación, en profesiones y en disciplinas, hay una convergencia de estas tres dimensiones de la formación.
Desde el punto de vista de los niveles de la educación, al hacer un análisis de lo que significa el nivel de técnico profesional, encontramos un predominio en la formación, un bajo nivel de exigencia en la formación del técnico profesional. Es decir, ustedes saben muy bien que en el análisis de la ley encontramos de qué manera se caracteriza cada programa de formación. Pues la caracterización que se hace del técnico profesional y de tecnólogo está situándonos en un nivel frente al ejercicio de las funciones tecnológicas de muy bajo nivel. Las funciones tecnológicas van desde el nivel de operación de la tecnología, pasando por el de la programación, por la del control, hasta llegar a las de investigación, innovación y diseño. Hoy día la orientación de los programas técnicos y tecnológicos está situada y dirigida prácticamente al nivel más bajo de formación en el ejercicio de las funciones tecnológicas. Y creemos que para poder situar y posicionar una educación técnica y tecnológica de alto nivel, necesitamos, y de alto reconocimiento académico, necesitamos que se eleve el nivel de formación hasta el dominio de las funciones tecnológicas más elevadas, que tienen que ver con la investigación, el diseño y la innovación. ¿Esto qué significa? Significa que hay que generar procesos de producción de conocimiento al interior de cada una de las instituciones, en lo técnico, en lo tecnológico y en lo científico. Necesitamos ver a estas instituciones de nivel técnico con grupos de investigación reconocidos, con grupos de investigación escalafonados en conciencias. Necesitamos que den cuenta de elevados procesos de producción de conocimiento en el nivel técnico y tecnológico. Necesitamos que se incentive la formación doctoral de sus profesores en estos niveles. El sistema también ha provocado una fractura entre los niveles iniciales y superiores del sistema, y creemos que también se presenta una fractura entre la relación teoría-práctica. Es decir, hay una idea que ha predominado en la formación técnica y tecnológica muy en la línea de la instrumentalización, sin reconocer el carácter del conocimiento, de la producción de conocimiento que acompaña la formación al interior de estos procesos. Se me acabó el tiempo. 5 minutos, profesora. 5 minutos. Desde el punto de vista del marco filosófico, creemos que si bien esta es la situación problemática, las relatorías permiten visualizar también proposiciones hacia lo que debiera tender entonces una política, y creemos que dentro de las cosas que tenemos más claras, que debemos de tener más claras en lo que tiene que ver con el contexto político, económico y social, es cómo escribimos una política de tal manera que pueda tener un sentido y encontrar una correspondencia muy clara frente a lo que es la construcción de un proyecto de sociedad. Es decir, el proyecto educativo nacional tiene que guardar coincidencia con la construcción de un proyecto de sociedad, y para eso necesitamos saber cuáles son las técnicas, las tecnologías y el conocimiento científico que permiten transformar todos los sectores productivos que tienen que ver con el desarrollo del país. Pero también necesitamos precisar cuál es la formación social, humanística, política que requieren nuestros profesionales, sino también una formación que sea capaz de inscribirse en las problemáticas sociales frente a las cuales todos estamos abocados como miembros de esta sociedad, y donde se demanda nuestra participación como sujetos políticos. La idea es la de un país, la de concebir que el país no puede formar solo trabajadores, sino que debe formar sujetos políticos y sociales. Cuando pensamos en los procesos formativos, consideramos que cuando hablamos de la formación técnica y tecnológica, estamos hablando de que no se trata únicamente de una relación con los objetos técnicos o tecnológicos, se trata también de una relación con los procesos, con las herramientas, con los sistemas, en relación con todas las funciones tecnológicas posibles. Y creemos que quisiera leer de manera específica esta idea porque expresa de manera muy clara la tendencia que estamos planteando. El Ministerio de Educación Nacional y en general las instituciones que hacen parte del sistema de educación tienen que comprender la importancia de que las instituciones desarrollen una vocación en la técnica, la tecnología, la ciencia o las artes,
que permita consolidar una tradición de conocimiento. Una institución técnica profesional que elige formar técnicos profesionales debe entender que una formación en la técnica implica una mirada sobre el objeto y sus procesos de gran complejidad. Es decir, la técnica es compleja, tan compleja como la tecnología y tan compleja como la ciencia, pero nos ha costado mucho en Colombia hacer tal reconocimiento. El hecho de que una institución elija formar en la técnica implica una alta exigencia conceptual y de investigación para mantenerse en esa elección como institución, y el ethos se tiene que configurar en función de esa elección. La política gubernamental tiene que hacer rectificaciones que permitan a las instituciones recuperar la identidad predominantemente en lo técnico, en lo tecnológico o en lo científico. Creemos que aquí está expresada gran parte de la problemática que hoy tenemos en el sistema. Creemos que las instituciones que originariamente fueron creadas como instituciones técnicas y tecnológicas han perdido su identidad. Me refiero específicamente al caso de instituciones como el ITM, me refiero específicamente al Tecnológico de Antioquia y al Politécnico Colombiano en el caso de Antioquia, en las que hemos encontrado que inicialmente construyeron su identidad en los niveles técnico y tecnológico, pero que hoy día parte de esa vocación anda diluida en los procesos de profesionalización. Creemos que si hay algo que hay que reivindicar en la construcción de la identidad de estas instituciones es precisamente esa vocación en lo técnico y en lo tecnológico. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a hacer un breve recorrido por la educación técnica y tecnológica en un nivel global y vamos a ir centrándonos en cómo ha sido la política educacional de nuestro país y cómo queremos que sea. La educación tecnológica debe de estar orientada al saber con el quehacer práctico de las personas de una sociedad. Es decir, que conozcan su entorno tanto natural como artificial, pero centrándose principalmente en el artificial. La tecnología ha permitido, desde su aparición, desde su separación de la ciencia, la creación de un montón de objetos, de artefactos que han hecho posible una comodidad en la humanidad mucho mayor. Desde ese punto de vista es necesario entonces que los estudiantes de las instituciones técnicas y tecnológicas sean personas formadas críticamente, a entender integralmente su entorno, tanto en lo tecnológico, en lo científico, como en lo social, cultural, en lo político y en lo socioeconómico, pues desde allí son personas que toman decisión, que hacen parte activa de esta sociedad y que son personas fundamentales para la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y para la participación de la sociedad con su entorno. Entonces es necesaria la concepción de la educación tecnológica y de la educación en general como un todo que propende por el desarrollo de la nación. Es necesario que como está planteada la educación tecnológica, que sea desde la primaria, se le esté enfocando a los estudiantes desde la básica, secundaria y media el quehacer. Esto ayuda enormemente a la baja deserción en la universidad o en la institución técnica y tecnológica, pues el estudiante desde que está en el colegio está entendiendo cuál es su vocación como tal. Nosotros hemos tomado un pedacito del boletín de la UNESCO, el Boletín Internacional sobre Educación Científica, Tecnológica y Ambiental, donde ellos plantean desde la UNESCO cómo debe ser la reforma o el cambio de paradigma educativo técnico-tecnológico a nivel global. Ellos conciben, y con lo que estamos de acuerdo nosotros, de que la educación, la ciencia y la tecnología forman parte integral de la sociedad. Como lo habíamos dicho anteriormente, pues es desde la tecnología que se comprende el mundo artificial y que se ayuda a su desarrollo en el ámbito político, social, cultural.
Entonces, el sistema curricular en las instituciones técnicas y tecnológicas de hoy deben reconocer la necesidad de contar con habilidades para el quehacer interdisciplinario, estimulando a los estudiantes y enseñándoles a pensar en forma crítica y desarrollando habilidades para resolver cualquier tipo de problemas. Cualquier tipo de cambio debe adoptar un enfoque integral en el tratamiento de los temas relacionados con el currículo, la evaluación, la pedagogía y la proyección, y debe contar con el apoyo de iniciativas permanentes de capacitación docente. Para esto se necesitará una amplia capacitación de docentes en el ámbito tecnológico y científico. La UNESCO, entre varios ítems que plantea para la educación técnica y tecnológica, hay 4 que para ellos son primordiales en el desarrollo de un satisfactorio proceso. Y es que sería anacrónico e ilógico que el desarrollo curricular no vaya acompañado con una estrategia de evaluación adecuada y pertinente. Que los marcos curriculares deben reflejar no solamente las propias necesidades y limitaciones del país, sino también su contexto social, cultural, humano y económico. Que el desarrollo del currículo de educación científica y tecnológica debe estar ubicado dentro del contexto curricular general. Y para que todo esto sea efectivo, debe estar relacionado con la experiencia cotidiana del educando y por consiguiente necesita ser relevante al contexto local y regional y representativo del mismo. Nosotros entendemos que Colombia es un país grande y que cada región tiene sus propias características, sus propias necesidades, sus propias culturas. Es necesario que la educación técnica y tecnológica esté enfocada al desarrollo del país y a la solución de los conflictos y de las problemáticas sociales, culturales, económicas, políticas, etc. Pero debe de hacerse de forma desde el centro hacia las periferias, es decir, regionalizar la educación técnica y tecnológica, ayudando al desarrollo de cada región del país y ayudando así continuamente al desarrollo del país en general. La estructura legal de la educación en Colombia, ya nos centramos en Colombia, desde el preescolar, básica, media y superior, ha generado un nacionalismo, una competencia entre cada institución y velan por no tener deserción escolar. Sin embargo, estas políticas que tratan de bajar la deserción realmente son superficiales, que tratan de tener permanencia estudiantil, pero sin contar con los índices de excelencia académica y de la pertinencia de cada uno de los contextos vocacionales, es decir, técnica, tecnológica y superior, profesional. Inclusive con la Ley 715 se designó un 0.5% del sistema general de particiones para un desayuno escolar. Nosotros aplaudimos esto, claro, es necesario tener bienestar escolar y universitario, pero se debe de tener en cuenta cuál es la real necesidad del educando. Entonces, estas ayudas superficiales no van a ser suficientes si el gobierno plantea hacer una cobertura enorme en instalaciones iguales, en instituciones que no nacen, sino que siguen siendo las mismas, y las que nacen son las que podríamos llamar instituciones de garaje. Entonces las personas se ven, gracias al sistema que creó la Ley 30 del 92, se ven obligadas a tomar una decisión que tal vez no sea la que querían para sus vidas, sino que fue la que les tocó por lo económico. Entonces es necesario, por eso decía, que desde la primaria, desde la media y la secundaria se esté enfocando en el currículo la educación técnica, tecnológica y universitaria, de manera que el estudiante ya sepa qué es lo que quiere. Y para esto entonces también se necesita que la educación, el nuevo sistema educativo, sea visto como un todo y no sea estratificado como lo hizo la Ley 30 del 92.
La ley 30 del 92, como le decía ahorita la profesora Marta, hace ver la educación técnica y tecnológica como lo de menos y la educación universitaria como lo mejor. No estoy diciendo que no lo sea actualmente, de que no sea la educación técnica y tecnológica en este momento mal enfocada, pero es la necesidad de que la educación sea vista como un todo y que cada parte de ella, o sea, la técnica, la tecnológica y la universitaria, son parte fundamental del país. Nada haríamos con puros ingenieros, pero sin técnicos o sin tecnólogos. Es necesario. Y entonces es necesario que el gobierno subsidie totalmente la educación, no solamente la universitaria, sino la técnica y la tecnológica, que se financie completamente para que los estudiantes puedan elegir, que tengan una elección que sea por convicción y que no sea porque le tocó o porque no tenía plata para pagar la universidad, porque no pasó a la Universidad Nacional o la de Antioquia y le tocó presentarse a X o Y instituto, institución técnica o tecnológica. Y hoy en día se ha creado una cultura dentro de los estudiantes, lastimosamente así lo creó la ley 30 del 92, de que el que entra al ITM, el que entra al Politécnico, al Tecnológico, a una institución técnica, al SENA, es un escampadero de los que no pasaron a las universidades o de los que no tenían plata para pagar una universidad. Es necesario entonces que sea financiada en su totalidad la educación. En el 2002, cuando tomó la presidencia Álvaro Uribe, él implementó algo que él llamó la revolución educativa. Y él invirtió o creó un plan para ampliar la cobertura en la educación, pero en la técnica y la tecnológica. La educación técnica y tecnológica creció en un 14,83% en matrículas, mientras que en las universidades solamente creció en el 4,27%. Y de ese aumento en las matrículas, la mayor parte fue tomada por el SENA, 2.091% de crecimiento de estudiantes en el SENA. Pasó de tener 11.657 estudiantes a tener 255.422 estudiantes en ese tiempo de 7 años, del 2002 al 2009, durante el gobierno de Uribe. Entonces, fuera de eso vemos pues que el SENA tiene carreras tecnológicas que en una institución tecnológica como en el ITM dura 3 años por su contenido curricular, en el SENA dura 2 años. Es esa política que tiene, como lo decía el compañero del ITM ahorita, de reprimarizar la educación, de sacar ejércitos de mano de obra calificada en poco tiempo para servirle a las necesidades económicas, por así decirlo, que plantea el Estado. Con los tratados de libre comercio se necesita mano de obra barata. Por eso el SENA incrementó de esta manera sus matrículas y está sacando tecnólogos que en el mercado tienen la misma significancia que un tecnólogo de cualquier otra institución o de una universidad, pero está siendo sacado de forma rápida, sin tener en cuenta la formación integral del estudiante, la formación en la sociedad, en lo humanístico, en la política cultural. Ahora, ¿cuál es la educación que nosotros queremos? Como lo he venido diciendo en el recorrido de esta intervención, es una educación técnica y tecnológica que no sea estratificada, que sea vista como un todo en el nuevo paradigma de educación nacional, que tenga la misma importancia que tienen actualmente los sistemas, las carreras completas universitarias, que no sean vistos las técnicas y tecnológicas como un escampadero, sino que el pueblo colombiano sepa, entienda y tenga convicción y criterio de que es una vocacionalidad y que cada persona tiene la libre elección de su vocación sin factores económicos, y que
al igual que las universidades, los técnicos y los tecnólogos tienen la misma importancia dentro de la sociedad a la hora de hablar del desarrollo de nuestro país. Entonces, la técnica, la tecnología y la ciencia tienen que ser una trieja inseparable, tienen que estar íntimamente ligadas, pues no se puede concebir tampoco el uno sin el otro. La educación técnica y tecnológica no debe estar fundamentada como la alimentación al capital, la mano de obra calificada y barata para las grandes multinacionales extranjeras, sino que deben estar enfocadas al crecimiento y desarrollo de nuestro país, como lo venía diciendo, desde las regiones hacia el centro, creando una, como lo dijo Von Siepe, diseñar sociedades céntricas para potenciar las periféricas. Buenas tardes a todos y a todas. Pues queremos, digamos, iniciar como con algunos elementos aquí ya esbozados. No sabemos si es risa nerviosa o indignación o todavía es un sentimiento confuso que el día que nos movilizamos contra el conejo, pues el gobierno nos sigue haciendo conejo, básicamente. Ayer la ministra ratificada por el gobierno nacional dijo en medios que lo que estábamos haciendo era plenamente injustificado, que nosotros para qué salíamos a marchar si el gobierno nos estaba cumpliendo con absolutamente todo lo que había faltado. Pero bueno, además en el foro pasado el viceministro dijo que no había faltado con nosotros nada. Hay, bueno, muchísimas contradicciones allí, pero habrá que decir que efectivamente, como ya se ha señalado en este escenario, el gobierno nacional tenía un compromiso de asistir a este tipo de eventos, se ha hecho el de la vista gorda, no ha venido a los debates, pero además sale en público a decir, como ellos sí tienen los medios de comunicación, nosotros no, nosotros solo nos quedan las paredes para contar lo que pasa con la educación en el país. Pues fundamentalmente la ministra sale en público a decir que nosotros estamos haciendo una serie de acciones injustificadas y el llamado sí es para que el gobierno pues sea más serio, ¿no? Para eso está viviendo de la plata que nosotros le damos. No es que el presidente saque plata del bolsillo para pagarle el sueldo a la ministra, sino que nosotros somos los que pagamos los sueldos y los carros y bueno, etc. Así que es un deber que ella esté aquí, pero además estará además decir que la construcción de una propuesta de educación alternativa y al servicio del pueblo colombiano pues tampoco depende de que el gobierno esté aquí. Nuestro compromiso fundamental es con la sociedad colombiana y con la cabeza en alto. Habrá que decir que hoy en las grandes ciudades del país los estudiantes otra vez estamos cumpliéndole al pueblo colombiano y diciéndole aquí les estamos dando la cara, nos comprometimos a sacar adelante una propuesta de educación y estamos muy juiciosos y estamos muy juiciosas construyendo esa propuesta. Y decirles además, compañeros y compañeras de la ciudad de Medellín aquí presentes y de otras regiones que han asistido al debate, y es que desde todas las regiones del país mandan grandes saludos. La movilización que hubo el día de hoy fue una gran movilización con los profesores, con los trabajadores, con estudiantes de las universidades, con los compañeros y compañeras de los institutos técnicos, tecnológicos, con los compañeros y compañeras del SENA, de los colegios. Es decir, hoy ha habido una gran jornada de movilización que le muestra al gobierno nacional que si ustedes nos cierran las oficinas, que es lo que cotidianamente hacen, pues nosotros vamos a donde los pueblos escriben su historia y es a las calles, y allí vamos a seguir profundizando los escenarios de democracia en el país, que es un ejercicio fundamental para que el pueblo colombiano efectivamente pueda conseguir la democracia que tan ausente está en todo el país. De allí que además habrá que decir, otra vez vuelve lo mismo. Nos decían que no han incumplido absolutamente nada, y el día de hoy pues tenemos en total 8 violaciones de derechos humanos a estudiantes. De hecho, pues no sé, yo venía ahorita subiendo y había cerca, no sé, 100 o no sé cuántos policías aquí atrás. No sé si a los enviados del gobierno les requisarían la maleta como le hacen a uno, si lo cogieron contra la pared y le pidieron carnet. Nos da pena con los delegados del gobierno que les hagan eso,
pero el llamado sí sería pues a que sacaran al ESMAD de todas las universidades del país que lo tienen ahí enfrente, haciendo nada, fundamentalmente, están todo el día ahí asoleándose. Entonces más bien esa plata nos serviría como para profundizar el bienestar en las instituciones técnicas o tecnológicas, por ejemplo. Hay dos elementos fundamentales para hacer en esta exposición que queremos compartir con ustedes desde la MANE, y es, por un lado, una caracterización muy concreta frente a algunos elementos de lo que ha sido la educación técnica y tecnológica en el país en el último periodo, y en segunda instancia, algunos elementos constitutivos de lo que son la propuesta de educación que se viene tejiendo desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. En el primer escenario aparece una caracterización que es muy sencilla, pero que además queremos, digamos, apelar a lo que pareciera un principio universal que está amparado en el artículo 53 de la Constitución, donde se dice que fundamentalmente prima la realidad sobre las formalidades, y ahí hay un primer debate frente a la educación técnica y tecnológica, y es que en este país esta modalidad de educación son puras cifras. Lo que se han ido presentando desde el gobierno nacional son fundamentalmente cifras que no tienen que ver absolutamente nada con las realidades del país ni con las necesidades del país, y de allí que podamos caracterizar muy claramente que, por ejemplo, la educación tecnológica en Colombia no tiene nada de tecnológica, absolutamente nada. La educación tecnológica en Colombia es una modalidad más de educación para el trabajo, hecho que no sucede en ninguna parte del mundo, sino que la educación tecnológica fundamentalmente tiene la tarea de desarrollar fuerzas tecnológicas y avances en materia tecnológica para los países, pero aquí lo que ha hecho es fundamentalmente ser una modalidad de formación para el trabajo. Y por otro lado, ni qué decir lo que ha venido sucediendo con los técnicos profesionales en Colombia, donde el debate fundamental pasa por la concepción epistemológica que tienen del conocimiento los tecnócratas, los grandes sabios de la educación del gobierno nacional, que creen que la tarea fundamental es la especialización y la división extrema del trabajo, y lo que ha significado efectivamente la profundización de la formación por competencias laborales. Para ello queremos dar no sabemos tampoco cómo definirlo, el crítico ejemplo de lo que ha sucedido con el SENA, que ya la profesora Amparo Sandoval profundizará, que es la compañera que durante tanto tiempo nos ha enseñado sobre esto, y es que en el SENA, que ha venido sucediendo, hay una extrema funcionalización del trabajo, lo que quiere decir que usted ya no lo forman para hacer un zapato, sino que a los compañeros de esta fila los forman para hacer la suela, los que están aquí hacen la lengüeta, los de allá hacen el cordón, y de eso se trata fundamentalmente el ejercicio de la educación en el país, de educación técnica y tecnológica, tanto así que de hecho el año anterior se lo decíamos a la ministra, no sabemos todavía qué piensa de ello, porque pues jamás nos da una respuesta a los debates que le hemos puesto sobre la mesa, pero ha significado, por ejemplo, que en el SENA den un curso para atender la cama, por ejemplo, o un curso para cortar carne, o un curso para adornar fiestas con bombas, ¿ya? Produce risa, muchas veces, pues sabemos igual que los hijos de la ministra no estudian en el SENA, ellos no van a estudiar allá, esa educación no es para ellos, y de allí que el ejercicio fundamental se ponga sobre la mesa que lo que ha venido haciendo el gobierno nacional en materia de educación ha sido dos elementos. El primero es que la educación es instrumental para el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que a usted lo forman fundamentalmente para que trabaje, ¿ya? Usted tiene que ir a las regiones donde está el invierno a poner el cemento, pues a hacer la calle, pero si hay gente muriendo, si hay gente acampando alrededor de la vía, ese no es su problema. Su problema es hacer la vía fundamentalmente, lo que quiere decir que hay una instrumentalización precisa del trabajo mediante la educación, donde los jóvenes nos estamos formando estrictamente para laborar, y eso ha significado un segundo elemento, y es que es una formación además para beneficio no necesariamente de las necesidades del pueblo colombiano, sino que, como ya se reseñaba acá y queriendo profundizar un poco, es una formación para
el mercado internacional, es decir, una formación para no solo el TLC con Estados Unidos, sino el TLC con Corea, el TLC con Japón, el TLC con la Unión Europea, lo que significa, por ejemplo, que en el SENA ya van a dar un curso pues para asar carne de McDonald's, harán el curso además por celular, porque también hay cursos por celular, y además eso tiene un elemento que no voy a profundizar, pero que es muy importante, y es que la formación precaria significa salarios precarios. Por eso es que el tema de mano de obra barata semicalificada no nos lo estamos inventando, sino que es una cosa concreta. Formación precaria son salarios precarios. Ya el hecho de que a un estudiante del SENA lo formen en 2 semanas estudiando 4 horas por internet significa que puede ir a una empresa a que le paguen menos del salario mínimo, y eso significa fundamentalmente un gran beneficio para las empresas en Colombia. De allí que el elemento fundamental de este contexto sea que es imprescindible en este momento mejorar la calidad académica, mejorar los niveles de la excelencia académica dentro de las instituciones de educación superior, con un elemento fundamental que ya planteaba aquí la profesora. Absolutamente todos los estudiantes del país y todas las estudiantes del país tenemos derecho a acceder a absolutamente todas las áreas del conocimiento. Es decir, no se nos puede vedar el arte, la ciencia, la tecnología. Nosotros y nosotras no somos máquinas, no somos una extensión más de la máquina, sino que somos fundamentalmente quienes vamos a sacar adelante este país, y de allí que sea fundamental que este escenario de la formación técnica y tecnológica mejore inmediatamente tanto en los institutos técnicos y tecnológicos como en el caso del SENA. Para ese debate, y como segundo elemento grueso, dentro de la MAN hemos venido esbozando algunos elementos generales de lo que constituye una propuesta de educación superior integral. Me quiero referir específicamente a 3 elementos, pero antes con una premisa fundamental, como ya también se reseñaba aquí en la mesa, y es que la educación técnica y tecnológica para los países es fundamental. Es decir, no solo la universidad significa la odisea del conocimiento, sino que también las instituciones técnicas y tecnológicas, y hasta una institución tan importante como el SENA, es fundamental para el país. Lo que quiere decir que hay que darle esa importancia que se merece, porque fundamentalmente, por ejemplo, para citar un elemento importantísimo de la educación técnica y tecnológica, la práctica, es decir, la práctica a partir de la teoría es fundamental para el ejercicio de la calidad académica, y eso es lo que garantizan los técnicos y los tecnólogos. 3 minutos. Gracias. Y además un elemento fundamental que se ha venido desarrollando, y es que la MANE ha sabido integrar con todas las dificultades que tenemos este debate. Y es que aquí nos podemos parar quienes somos egresados del SENA, quienes estamos en institutos técnicos y tecnológicos, quienes estamos en la universidad, y podemos dar un debate integral sobre el rumbo que tiene que tener la educación en este país. Por eso la MAN es tan importante, y es que hemos podido articular este tipo de debates, y no se ha quedado solo en el debate de la universidad, sino que aquí hemos puesto elementos constitutivos de lo que sería una educación al servicio del pueblo colombiano, y para ello queremos esbozar unos elementos generales de la propuesta que ha venido construyendo la MAN. El primer parámetro fundamental para un nuevo modelo de educación superior tiene que pasar por entender las necesidades y potencialidades de cada una de las modalidades de educación superior, lo que quiere decir que, entre otras cosas, tendremos que dejar de hablar de educación superior y tendremos que dejar de hablar de niveles, porque el hecho de que un instituto como el ITM de educación tecnológica no quiere decir que es menos que una universidad, ni que es más que el SENA. Son modalidades diferentes, son potencialidades diferentes, lo que no quiere decir que haya una educación que sea mejor que otra, sino que hay diferentes modalidades y que es preciso profundizar en los niveles de calidad de cada una. De allí que esto puede además profundizarse en lo regional, es decir, que cada una de esas instituciones reconozca sus potencialidades en lo regional para que aporte a la solución de los problemas de su localidad, y no estrictamente, como ya lo señalaba la mesa, al tema de lo productivo. Un segundo elemento constitutivo de este nuevo modelo de educación es que esto va a ser un preludio para lo que debe ser la educación en todo el país. Es decir, aquí estamos poniendo unos elementos constitutivos que
giran fundamentalmente, por ejemplo, frente al bienestar, frente a la democracia, a la autonomía, a las libertades, y eso significa que también mañana el SENA las va a tener, que los colegios las van a tener, que la primaria debe tener elementos constitutivos de este nuevo modelo de educación, que signifique que haya una articulación orgánica entre este nuevo modelo de educación que nos estamos pensando, que ya no pasa solo por la educación superior, sino por los demás procesos de la educación en el país, para no decir niveles. En tercera instancia, y como ya se señalaba, hay que darle una priorización al escenario de lo público, porque en términos de las tecnologías, en términos de los técnicos profesionales, lo que ha habido es una precarización extrema en cada una de las instituciones de educación superior privadas en el país. La invitación, compañeros y compañeras, es para que profundicemos en cada uno de los elementos constitutivos que están en la exposición de motivos en el numeral 6.3 de principios rectores, donde aparecen cada uno de estos escenarios, que los profundicemos, que los discutamos, que le quitemos, que le pongamos, que lo convirtamos en un escenario mucho más fuerte. Y compañeros y compañeras, la clave para la victoria y para conseguir el modelo de educación que nos estamos pensando no pasa por decir que aquí está la universidad, que aquí están los institutos, que aquí está el SENA. Se trata fundamentalmente de que sigamos construyendo este ejercicio entre todos y entre todas para tener una educación al alcance de nuestros sueños. Muchas gracias. Y buenas tardes para todas y para todos. Antes de cumplir con mi cometido explícito, que es leer este documento, aprovechando y jugando con el tiempo, me voy a permitir hacer unas cuantas precisiones. La primera es, voy a llover sobre mojado, lo que nos reúne aquí es educación. Pero cuando hablamos de educación y cuando hablamos en función de la reforma y cuando hablamos sobre todo en función del nuevo sistema de educación colombiano, yo invito a todos y a todas a que pensemos en la integralidad del sistema educativo. No lo pensemos así desperdigado por escaloncitos, porque yo me pregunto, y lo digo desde mi condición de ex educador, mentira, sigo siéndolo, ¿será posible que se pueda lograr la calidad que se requiere en la educación superior, en la educación tecnológica y técnica que nos ocupa hoy, si no hay buenos referentes en la educación media, en la educación secundaria, en la educación primaria? No, no se puede. Y no se puede porque la educación es un proceso sistemático y continuo. No se puede pensar en educación de calidad superior, en educación superior con calidad, si no hay antes calidad en los niveles inferiores. Así como lógicamente no se puede pensar, como ya lo han dicho todos aquí, que la educación universitaria que sea superior a la tecnológica y a la técnica. Para mí es cuestión de la diversidad de sueños que se corresponde a la diversidad de un pueblo. Pero bueno, quería precisar esa partecita. Otra partecita que quiero precisar es la presencia nuestra acá. Normalmente los jóvenes, y ahí sí me perdonan que señale así en general, yo sé que hay unas excepciones valiosas, piensan que la intervención de los padres de familia es castrense, es fiscalizadora, es solamente criticona. No, error, están equivocados. Y los invito a que lo reflexionen desde estos referentes. Primero,
La educación colombiana está responsabilizada en 3 actores: el Estado, la sociedad y la familia. Y si nosotros, familia, que además de tener esa responsabilidad, nos deslomamos toda nuestra vida útil laboral para darles a nuestros hijos lo que necesitan, y entre esa necesidad está la principal, la de la formación, ¿no creen que apenas es justo que cuando ustedes están llegando a la cúspide de esa formación nosotros estemos ahí presentes? Por otra parte, nosotros somos pueblo, y como pueblo en este país disque democrático tenemos unos derechos. Ustedes están reclamando unos derechos, por lo tanto ahí ya en solamente eso ya hay sintonía del estudiante con sus papás, con sus mamás. No quiero llenarles más la cabeza con cosas, pero yo hago parte de una recientemente nueva asociación de padres y madres de familia de los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Nuestra sigla es ASOPAMA-UDEA, y nos hemos reunido en función de unos criterios para defender la educación pública gratuita, para defender la plurietnicidad de este país, para defender la interculturalidad de este país, para defender el uso del medio ambiente y los recursos naturales con respeto, y también para abogar, contribuyendo obviamente a la calidad de la educación. En una concepción de la educación como derecho autónomo y de alta calidad, los diferentes niveles se articulan hacia un proyecto soberano de país. La educación universitaria capacita para trazar derroteros, y la educación técnica y tecnológica brinda de manera creativa e innovadora las concepciones tecnológicas y los medios técnicos para hacer posible su ejecución. La noción de lo tecnológico no excluye la investigación, la experimentación ni la creatividad. Esta educación concebida seriamente exige niveles de inversión tan altos o mayores como los de la educación universitaria. Lo tecnológico en ámbitos civilizados diferentes a nuestro país no significa mediocre ni barato, sino conocimiento aplicable de alto nivel. No depende del ritmo impuesto desde la industria, sino que crea posibilidades para nuevos horizontes industriales. No se hacina en garajes, sino que reside en las más avanzadas instalaciones de investigación. Finalmente, no se convierte en instrumento mediocre para fingir cobertura educativa, sino que es el apoyo práctico indispensable para el conocimiento teórico. Como madres y padres, creemos en una educación técnica y tecnológica tan digna como la educación universitaria, abrazada por nuestros hijos por vocación, como opción libre y no como consecuencia residual por limitaciones económicas. Por último, como ya es costumbre, hacemos un nuevo llamado al gobierno para que cumpla con su palabra empeñada. No tramite por parte de los componentes de la educación a espaldas de los estamentos educativos y del país, y además de divulgación apropiada de estos debates. Es muy importante que el país entienda que cuando se elige un gobierno se está eligiendo un modelo de educación, de salud, de derechos en general. Estos debates deberían servir para que el gobierno aclare el modelo de país que está materializando, y así la ciudadanía, en ejercicio de su derecho a la información,
entienda de primera mano, sin el filtro de los medios, si es consciente y confirma que ese es el modelo de país que eligió. Muchas gracias. Matan a Sopamadea y a David. La propuesta que tiene el ITM para la reforma a la Ley de Educación, de la cual ustedes hoy son los responsables y no pueden perder este momento histórico, debe ser muy propositivo, tiene más o menos a grosso modo los siguientes puntos. Primero, y que solo sabemos lo que es vivirlo quienes hemos sido rectores o administradores de universidades y de instituciones de educación superior. Es un maniqueísmo total, la diferencia es enorme, no sé cómo crecemos las instituciones de educación superior que nos exigen lo mismo desde el ministerio, pero no contamos con la misma garantía de las universidades. Yo fui administradora 30 años de la Universidad de Antioquia y todo es fácil y por eso crece tanto, porque hay autonomía universitaria, autonomía de estatutos, de contratación, de agilidad, de responsabilidad. Esa es la primera. Si va a haber una ley de educación, definan los niveles de competencia. Si empezamos en la formación técnica en las instituciones de educación superior, de una vez, sin pudor, nos digan qué papel juega el SENA. Si nosotros en la educación superior seguimos compitiendo con el SENA como por un mercado de valores, no vamos a llegar a ninguna parte. Hoy creo que es el daño más grande y se lo sostengo al SENA. El otorgar títulos, el SENA de tecnólogos, es lo que más nos ha bajado la categoría y el nivel a los tecnólogos universitarios. Para usted tener una universidad o una institución tecnológica con tecnologías, necesita un cuerpo docente convocado con maestrías, con doctorados, escalafón docente, tantas horas de clase, un cuerpo directivo, todo lo que ustedes ven en el ITM, todo lo que ven en la Antioquia, que a primera vista uno no sabe que por dentro nos manejan tan distinto, y en cambio va a un SENA y son instructores y de horas y de la SED, igual se llama tecnólogo cuando ustedes tienen un mayor componente de formación técnico-científica. Entonces, que nos digan dónde va a quedar el SENA. El ITM va a liderar que siga siendo la agencia de formación en el hacer y que no nos compliquen la vida a los que formamos tecnólogos. Segundo, los recursos para la educación superior. En igualdad de condiciones los recibamos. Verá que se negocian las instituciones tecnológicas, las instituciones universitarias, las escuelas tecnológicas y las universidades. Mientras la Antioquia recibe 600 millones porque es plata de nivel central, el ITM con 23.000 y la otra con 35 recibe 34.000 millones de Medellín solito, nadie más le ayuda para hacer lo mismo, exigirnos lo mismo, calidad igual, ¿o no, doctora? Todo igual cuando hacemos una autoevaluación, una acreditación. Entonces, que permita la ley, la nueva ley, que todas las instituciones de educación superior podamos tener parte del presupuesto nacional que se dedica a la educación superior, para que todas crezcamos en nuestro saber y hacer igualmente. Definir de una vez qué es tecnología. Tecnología no son carreras cortas para después tener ingresos cortos. La tecnología es un objeto de formación del más alto nivel en el mundo, de los laboratorios más complejos, y siempre el tecnólogo le queda faltando algo para el mercado laboral. La gente peyorativamente dice no es profesional, la ley dice que es profesional, pero su valoración económica y social es muy diferente. De una vez nos digan qué es y cómo nos la jugamos con el objeto tecnológico, y no más que son carreras cortas, son carreras de formación tecnológica, donde, cómo existe tecnología en educación, no tecnología en filosofía. De una vez nos definan qué es la tecnología.
la gratuidad en la educación superior. Yo creo que ya el país está maduro para que la educación superior sea gratuita, con requisitos lógicamente, para que la educación superior todo el mundo tenga derecho a ella, sin raza, credo, religión, estrato, gratuita. ¿Quién se gana el puesto? Pues el que lo sostiene, como ve uno en todas las universidades del mundo que son gratuitas. Ahí tenemos en el ITM tenemos esta semana Brasil, y es un proyecto de educación gratuito y mucha investigación, y miren dónde va Brasil. La otra propuesta que tenemos en el ITM es darle libertad a las instituciones de educación superior en el avance de sus profesores en el escalafón. No este tortuoso paso de hace 20 años, es que hace 20 años no había los doctores que hay ahora, ni los magíster, ni la facilidad para posgraduarse, que nos permitan la libertad del ascenso del escalafón de nuestros docentes. La formación profesional, ni mejor ni peor, distinta, como el preescolar, porque está abajo no es que signifique que es que no tiene importancia. Lo más importante en el desarrollo de una persona es haber estado en el preescolar. De modo que entonces veamos el sistema. Dentro del sistema, y eso es importante que lo planteen, de que se toque como sistema. En la ley 115 habían 3 elementos componentes del servicio educativo. El primer componente es el de la educación formal, que dicen que va desde el preescolar, la básica, la media y la educación superior, que la clasifican como técnica profesional, tecnológica y universitaria. Se financian con recursos fiscales y dependen del Ministerio de Educación. El SENA no nació allí, porque el SENA nació como un proceso de concertación de los trabajadores por un derecho al subsidio familiar, porque la capacitación es parte del salario, es un elemento del salario. Los trabajadores entregaron para conformar el SENA el 1% de su derecho total al subsidio familiar. Así nació el SENA. Luego los empresarios ponen el otro 1%, que son el 2% de los recursos parafiscales. El SENA no está financiado con recursos fiscales, no está financiado con el presupuesto nacional, pero la pelea que hay que dar para que no le metan la mano al Ministerio de Hacienda a los recursos parafiscales. Todos los años hay que ir a pelear, hay que ir a revisar con lupa el presupuesto, porque siempre planeación le mete micos al presupuesto para quitarle la plata al SENA. Esa es una de las luchas de todos estos años. Entonces, ¿qué hizo el presidente Uribe y el director del SENA, que es hijo de esta región? Como no podían quitar los recursos parafiscales al SENA para darle vida a la técnica profesional y a la tecnológica de la educación formal, porque está prohibido expresamente en la ley, empezaron a hacer maromas. Y la primera maroma que hicieron fue la ley 1064 del 2006, donde dice lo que antes se llamaba educación no formal, donde está ubicado el SENA, ahora se llama para el trabajo y el desarrollo humano. Y luego en un decreto, en el decreto 2020, empiezan a definir qué es para el trabajo y el desarrollo humano. Y definen para el trabajo y el desarrollo humano la media técnica, la técnica profesional y la tecnológica. Pero esos son argucias legales que han manejado y han ido cambiando la misión y el hacer del SENA, y tienen razón. Nos avergüenza, inclusive nosotros decíamos, y hemos hecho debates en el Congreso, decíamos, ¿cómo vamos a ir los funcionarios del SENA, con qué cara, a contarle al país que un curso de trabajador calificado, de trabajador
es que no pierden la vergüenza. ¿Saben qué nos dicen hoy? Nos dicen, oiga, es que si usted tiene un auxiliar de enfermería, que es un técnico, y es bachiller, él es técnico profesional. Y entonces usted dice, ¿cómo así? Sí, es que tiene el requisito, él es técnico profesional. ¿Sabe por qué lo pudieron hacer? Porque tienen el poder político. ¿Sabe por qué lo pudieron hacer? Porque tienen la anuencia del Ministerio de Educación. ¿Sabe por qué lo pudieron hacer? Porque es que el doctor Botero siempre prestó para todo eso. Por eso lo han podido hacer. Cuando pierden el poder político, ¿sabe quién vamos a perder? Nosotros, el país, el SENA. Porque vamos a quedar como dicen aquí. ¿Sí? Vamos a quedar como lo que nos están diciendo. Como es, entonces nos destruyen desde adentro. Eso es lo que han hecho. Nosotros queremos que ustedes lo sepan. Es una decisión política. Usted los viera, los del Ministerio de Educación, dice que de pares académicos de mantenimiento industrial, por Dios. ¿Sí? Y no va a una persona que haga mantenimiento industrial, va a un funcionario del ministerio. Eso es lo que uno ve. Pares académicos. Tiene razón la señora, claro. ¿Saben? La pelea que dimos con la anterior ministra para decirle, levantábamos los alumnos, vaya donde el jefe de centro y pídale el registro calificado. Nosotros nos pusimos de defensores del registro calificado. ¿Saben por qué? Ese no es el problema legal de nosotros, es un problema de la calidad. Entonces decían, vaya a pedir el registro calificado. ¿Y sabe qué dijo el doctor Montoya todos estos años? Que el SENA no necesitaba el registro calificado porque los tecnólogos del SENA eran distintos de los tecnólogos de la educación formal. Y nosotros, doctor, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Pero como el poder es para poder, lo pudieron hacer todos estos años. Solo cuando la ministra se fue a ir, le pidió un concepto al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado dijo, sí, el SENA necesita el registro calificado. ¿Saben cuál es el drama que tenemos? El drama que tenemos es que el SENA tiene como 3.000 cursos de tecnólogos para todo el país. Y usted, hacerle el registro calificado a un programa de tecnólogo lo toma por lo menos 2 años. Entonces ustedes, mejor dicho, nos acaba la vida y no hemos terminado de hacer eso. Pero para peor. Entonces, ¿por qué es que ahora no mandan en el Ministerio de Educación? Es que ya son los economistas los que dicen cómo es la educación. No son los pedagogos ni los especialistas en educación. Entonces, usted va para que vean el tamaño del drama. El COMPES 3674 dice que se llama Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano. ¿Saben lo que nos espera? No es SENA, a todos. Porque ya nosotros somos capital humano. Y el COMPES dice, ¿para qué? Para que haya mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas. Haya aprendizaje permanente, que es el otro discurso, y políticas de educación para el trabajo. Pero para terminar, porque yo creo que ya me están aquí haciendo mi guardia. No, 3 minutos. Para terminar, para que ustedes nos digan quién nos manda. El informe de competitividad 2011-2012 del Consejo Privado de Competitividad en Colombia dice: la educación es demasiado importante para dejarla solo en manos del gobierno. Entonces plantean, hay que ampliar cobertura, ampliar y reformar la oferta de formación técnica y tecnológica. Es claro que el SENA por sí solo no podrá zanjar las brechas que existen entre la oferta y demanda de técnicos y tecnólogos en el país. Se necesitará de la participación privada en materia de este problema de oferta educativa.
especialmente cuando se necesitan mejores instituciones técnicas y tecnológicas con un alto grado de especialización. Sin embargo, va a ser muy difícil que en Colombia se incremente sistemáticamente la oferta privada en la medida en que el SENA crezca sus programas de manera gratuita o subsidiada. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que los TLC prohíben los subsidios. ¿Ven para dónde vamos? Es decir, no puede haber nada subsidiado según los TLC. Y ellos lo dicen, sin vergüenza. Así como dice la directora de este centro, sin vergüenza. Digámoslo sin vergüenza. Entonces, en el sistema, de una vez les decimos cuál ha sido la posición de los trabajadores asociados del sindicato Sindecena y del Círculo de Estudios Pedagógicos. Todo país necesita la formación profesional. Todo país, independiente de la educación superior. Nosotros queremos seguir siendo los ejecutores de la formación profesional en Colombia. Nos enorgullece formar a los trabajadores colombianos. Nos enorgullece formar los soldadores. Nos orgullece formar los productores agropecuarios. Nos orgullece formar los mayordomos. Todo país necesita eso, inclusive en un proceso de defensa, porque si nosotros seguimos por la onda de la reprimización, nosotros no necesitamos trabajadores, porque ¿para qué? Pero la pelea que nosotros tenemos que dar es de soñar un país, formar para ese país que soñamos. Esa es la invitación. Lo que les digo es lo siguiente: no queremos ser educación superior. En el SENA, en 1980, le pusieron la tarea de educación superior en algunos programas, en aquella época era el ICFES, en algunos programas donde el país no tenía posibilidades de formar, como en mecánica de aviación, por ejemplo, porque era muy costoso, porque ninguna institución, todas las instituciones son instituciones de formación terciaria, de tablero, de tiza, pero montar un taller de soldadura vale mucha plata. Un curso de soldadura es mucho más caro que cualquier otro curso que pueden dictar en el sector terciario. ¿Por qué? Porque es que cuando se trata de soldar, usted tiene que gastar materia, tiene que tener el soldador y aprenderlo a hacer. No creamos que eso no es importante en el país. El país necesita trabajadores y necesita una institucionalidad que forme los trabajadores. Dentro del sistema que propongamos, creemos y generemos puentes para ir y venir. Generemos mecanismos de que si yo termino aquí, ¿cómo voy? ¿Cómo regreso? Para dar la posibilidad a la gente de que se mueva. ¿Sí? Pero, insistimos, nosotros, el Ministerio de Educación ya nos da pauta en todo. Nos tienen pero avasallados, pero ahora peor, porque es que el Ministerio de Educación, cuando fueron derrotados en el Congreso, porque en el Congreso fueron derrotados el proyecto de articulación con la media técnica. Vengo del Comité de Estudiantes Egresados del SENA y un poco para comenzar, y es que frente al tema de la institución, lo que nosotros hemos podido encontrar es que el gobierno y el Banco Mundial efectivamente han cumplido con su propósito. Hace años en uno de sus documentos orientó de que como en los 90 no lo pudo acabar de la noche a la mañana, había que marchitarlo. ¿Y cómo? Pues marchitar su servicio, la calidad de su formación. Y lo que hoy encontramos en varios ecos, incluso universitarios, es que nos miran peyorativamente al SENA. Lo caricaturizan, lo satanizan, y hoy vemos que eso que se escribió en el Banco Mundial y que los últimos gobiernos lo han aplicado, pues hoy ya está calando en la sociedad. Pues así mismo le aplicaron al Seguro Social,
acabar el servicio, ponerlo malo, para que la gente dijera que como eso ya era malo, que lo acabaran. Pues eso hoy nos está pasando en el SENA, y por una vía principal, y es desnaturalizar su función principal, que es la formación de los trabajadores y los campesinos en este país. Y es cuando el SENA le impone que tenga que dar educación superior, también le aplican algo que le han querido aplicar a las universidades. Y es que en las universidades les han querido recortar los tiempos a 4 años, o eso no fue la otra vez que salió, pues al SENA se lo hicieron, muchachos. Hay tecnólogos de año y medio y hay tecnólogos que van 3 días a la semana, medias mañanas, a formarse en una SER. En el mundo está la educación virtual. Al SENA se la han aplicado toda. Yo no me imagino un mecánico formado en el SENA virtualmente, yo no le llevo el carro. Pero además, a los estudiantes en el SENA les quitaron la integralidad, dizque porque supuestamente ellos solo tenían que saber aprender el hacer. Y entonces ya no les dan ética, ya no les dan cultura física, el inglés es secundario, pero lo que uno más extraña es que si el SENA está dando educación superior, ni siquiera les dé las componentes científicas y técnicas. Allá no se ve cálculo, allá no se ve física, allá no se ve matemática, no se ve química. Al SENA le han aplicado toda la política del modelo del Banco Mundial, que lo han querido expandir en otros sectores educativos. Pero además, el tema de las competencias laborales y es volverlo competitivo, el tema de eficiencia y eficacia. Y uno lo que encuentra es que, muchachos, todo ese proceso ha contribuido es que hoy haya dudas sobre el papel del SENA. Y un poco lo que hemos querido es aclarar en distintos escenarios cuál es la función real. Y en el marco de eso, en la manera nosotros un poco lo que queremos que en el marco de la ley, para el SENA, que un poco Amparo lo decía, pues como el SENA me metió ya a hacer educación superior, primero que es que en esta ley se tienen que criteriar cuáles son los criterios de calidad. Aquí no pueden seguir abriendo en el SENA cursos que vayan a la inmediatez, al reduccionismo, al modelo imperante del minero energético o al populismo de los gobiernos. En esta ley se tienen que criteriar cuáles van a ser los mecanismos de que garanticen, en el caso tanto como el SENA como de las instituciones que ofrezcan educación superior, sean iguales y que el SENA no esté exenta de no cumplirlas. Y Amparo también lo mencionaba, y es que pues no estamos diciendo que no queremos homologar, pues si hay posibilidades de pasar del SENA a la educación superior, bienvenida. Eso habrá que también definirlo, porque además a los muchachos en el SENA les meten un cuento raro, que es que usted va al SENA y después puede homologar lo que hizo en el SENA. Eso ni jurídicamente ni pedagógicamente se puede, porque la formación del SENA es por resultados de aprendizaje y formación por proyectos. ¿Eso cuántos créditos en la universidad equivale? Eso no está definido. Y les echan el cuento a los estudiantes de que pueden homologar. Y jurídicamente no pueden porque muchos no tienen el registro calificado. Y uno, bajo la autonomía de las universidades, exigen que para homologar tiene que estar con el registro calificado. Como también, si el SENA va a hacer educación superior, que sea con los recursos fiscales, no más con los parafiscales. Hoy el SENA, más del 50% de su oferta educativa es de educación superior. Está destinando más del 50% de su presupuesto, que debería ser destinado a la formación de los campesinos y los trabajadores en este país, para cumplir las metas del gobierno. Porque las presentan, pero no dicen que son del SENA. Y por último, es que frente a la relación con el sector productivo estamos claros. El SENA tiene una relación directa con las fuerzas productivas, pero que estas no pueden ser en la lógica del mercado
en la lógica de la necesidad inmediata. Eso es un poco lo que queremos como SENA, que quede en el marco de esta ley, porque además por todos lados nos quieren desnaturalizar. Amparo lo mencionaba, el año pasado derrotamos la articulación, pero año tras año el SENA tiene que destinar grandes de sus recursos a Colciencias, que es una entidad de supuesta investigación científica y tecnológica para la educación superior, pero con recursos del SENA. Y entonces, para la vigencia 2013, al SENA le van a quitar entre 90 y 95.000 millones de pesos de su presupuesto para financiar Colciencias. Y es que el SENA no tiene investigación técnica, no tiene acervo histórico. En la técnica también se hace investigación. Y, por último, como organización estudiantil, no solamente como ciudadanos estamos en este movimiento, como es un deber de todo el pueblo, preocupados por la educación superior, sino que también creemos de que al país hay que explicarle cuál es la función real del SENA, y por eso la necesidad de estar permanentemente en estos escenarios, para que no se termine haciendo lo que el gobierno quiere hacer, es un híbrido de mala calidad, y que el SENA quede como en el medio, y que sea como el escampadero para aquellos de que no pueden acceder a la educación profesional superior. Pues eso es lo que quieren hacer, y es que el SENA se vuelva el escampadero para quienes no puedan, son expulsados del sistema tradicional. Muchas gracias. Mi nombre es Fran Molano, soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Y los asuntos que se han debatido, que estamos debatiendo en estos foros nacionales, tienen que ver con 4 aspectos y que hoy se plantean y sobre los cuales hay que volver. Porque en primer lugar, aquí de lo que se trata es de redefinir los criterios, los métodos y los actores que toman decisiones sobre la política pública en educación. Ese es el punto medular del debate. Tiene razón la MANE a nivel nacional de que no puede ser posible para un país democrático seguir considerando que un asunto vital, estratégico para la nación, esté en manos exclusivamente de técnicos que quizá con buena voluntad, pero con criterios colonizados, con categorías filosóficas ajenas a lo educativo, estén tomando decisiones. Y lo que estamos construyendo es una plataforma para que sea la comunidad académica, esta que está surgiendo a partir, por ejemplo, de la Comisión Académica de la MANE, de la participación de docentes, de padres de familia, para que sea la expresión académica de la sociedad civil colombiana la que tome en sus manos las decisiones sobre la educación. Ese es el punto. Y hacia allá no podemos echar para atrás. Queremos discutir con los técnicos del ministerio, pero ellos deben, en el proceso, asumir el mandato de este proyecto de ley alternativa que está construyendo el movimiento estudiantil colombiano y el movimiento universitario. De lo contrario, aquí va a presentarse una conflictividad que no se va a resolver fácilmente, si no se reconoce que un interlocutor legítimo de lo académico es la comunidad académica movilizada y organizada. Y en segundo lugar, justamente hay unas categorías mentales en las que tenemos distancias y que hay que resolverlas. Es decir, hay que tramitar esas diferencias de carácter epistémico con los técnicos y sus categorías en el Ministerio de Educación, porque estamos en orillas distintas y eso no nos permite dialogar. En primer lugar, efectivamente, hay que resolver en términos institucionales, en términos normativos,
ese adefesio creado a partir de la Ley 30 de considerar, por ejemplo, que existen niveles de lo inferior a lo superior en el conocimiento y que el conocimiento técnico es inferior y está destinado para población que va a tener un lugar en la estructura social, en un lugar de subalternidad. Esa decisión de carácter fundamentalmente de empleabilidad, pero no de carácter de la reflexión teórica del conocimiento, hay que resolverla. O sea, no podemos seguir en un país considerando que, por ejemplo, existe en educación una carrera que se llama tecnología en preescolar. Eso no puede seguir siendo. O sea, eso es una atrocidad de tipo epistemológico, porque es sacar del debate, del campo de conocimiento teórico-práctico que es la técnica y la tecnología, aplicaciones para resolver problemas del empleo de los pobres. Y esa es la decisión que ha tomado el Ministerio desde que se constituyó la Ley 30, de permitir que se resuelva la debilidad que tiene este país en el empleo a partir de una ley de educación que no tiene un criterio fundamentado en un debate sobre el saber, sino para responder, uno, a necesidades de empleo y dos, a las presiones de politiqueros nacionales y regionales que montan sus negocios con el aval del Ministerio de Educación. ¿Cuántos senadores, cuántos congresistas no tienen lo que llamamos aquí instituciones de garaje para lucrarse? Porque también sabemos que hay componendas y que la política desafortunadamente se traza así también. Así como se entregan bombas de gasolina a los amigos de los alcaldes, también se permite constituir instituciones llamadas imprecisamente técnicas superiores o tecnológicas, muchas de ellas privadas, y se nos vende como el paradigma fundamental para los pobres. Esa es una categoría que no puede seguir existiendo en el país y tiene que ser resuelta en un debate juicioso. Y creo que hay suficientes argumentos para plantear que ese esquema no le sirve a Colombia. En segundo lugar, hay un asunto a resolver, y es que el sistema educativo en su conjunto no está reduciendo la brecha creciente entre ricos y pobres, sino que la está profundizando, porque tenemos dos tipos de educación. Hay una educación para los pobres que los va a mantener en la pobreza. Hay un preescolar para pobres, hay una educación inicial para pobres, raquíticamente pensada y estructurada, y hay una educación infantil para los ricos, y no se encuentran nunca. Y esa diferencia se mantiene, y tenemos una educación básica de carácter oficial y de carácter privado popular que reproduce la segmentación y la segregación social. Y por eso cuando le muestran a uno el mapa del sistema educativo, se dice, va hasta noveno, la obligatoriedad de la educación, su derecho. De ahí para allá, ojalá los pobres salgan del noveno a las instituciones de carácter técnico y tecnológico y le dejen el campo de la educación que se llama superior, la educación media articulada o al trabajo, una categoría también que hay que redefinirla, o a la educación universitaria. En ese sentido, esa brecha que existe en el sistema educativo, que está profundizando las diferencias y la segregación social, tiene que ser resuelta. Por esa razón, debe salir del sistema educativo la idea de que aquí lo que organiza el sistema son las competencias laborales que le dan coherencia al sistema. Eso no puede ser. Eso no es, y que sea el SENA el que determine las competencias básicas y laborales para todo el sistema educativo, eso no puede ser. Estamos totalmente de acuerdo en que el SENA fue pensado en un proyecto, en un intento de proyecto de traer a la ciudadanía y al mundo del trabajo en dignidad a los trabajadores colombianos, y que no se ha perdido, porque así como se ha precarizado el trabajo, también su institución de formación de los trabajadores también se ha precarizado. Y el SENA estamos totalmente de acuerdo, a lo que le llamemos sistema de educación superior, debe estar en diálogo y en puente con la formación
Yo, por ejemplo, soy trabajador universitario y yo quisiera tener también cursos técnicos de formación para cualificar cosas que en mi formación universitaria no las tengo. Todo trabajador tendría derecho en Colombia a acudir a una instancia que lo cualifique más, pero no solamente laboralmente, para el trabajo, sino que le dé una dosis de ciudadanía que le permita gozar y participar activamente en la democracia. Por eso la formación integral en el SENA no puede ser negociable, porque es que se trata de formar políticamente al trabajador, formarlo para el trabajo y para la ciudadanía. Y en eso no está pensando, desafortunadamente, el modelo que se está montando. Por esa razón, ese SENA que hay actualmente, que ha sido sometido a la reconversión, no puede ser el que oriente la política, por ejemplo, de formación de competencias, y que se nos diga que la formación de competencias, la productora, la certificadora de esa sea el SENA en estas condiciones. En tercer lugar, hay una distancia enorme y hay que resolverla, porque la categoría de calidad que maneja el ministerio es muy distinta a la categoría de calidad que maneja la comunidad académica. Reducir, y países europeos e incluso Estados Unidos, la comunidad académica discute. No es cierto, que nos demuestren. Si es cierto que las pruebas Saber Pro miden la calidad educativa, eso es falso. Eso es falso. Las pruebas Saber Pro pueden medir comprensión de lectura, pueden medir razonamiento, decodificación de asuntos, pero la concepción de calidad educativa no se puede reducir a los resultados de las pruebas. Y ese ranking creado a partir de los resultados de las pruebas Saber Pro no puede ser el criterio para establecer un mapa de calidad nacional. Aquí tenemos que rediscutir cómo se tarazan los criterios de calidad. Las pruebas Saber Pro podrán seguir existiendo, pero servirán para otras cosas y no para tomar decisiones políticas sobre la vida de la gente. Y en ese sentido no nos podemos desmontar del debate de que la calidad simplemente es, en la lógica dominante, eso, los resultados de pruebas que están además determinadas por un alto grado de azar y de contingencia. En cuarto lugar, y por último, es cierto, este país necesita una redefinición total de su sistema educativo y de su sistema de formación. Y estamos de acuerdo a lo que le llamemos, y creo que es preciso como los compañeros del SENA lo han planteado, la formación de los trabajadores debe seguir siendo un asunto de la concertación entre los trabajadores, los empleadores y el Estado, el tipo de formación de ese trabajador colombiano. En segundo lugar, planteamos el sistema educativo formal en relación, pero no subordinado a esa concepción que organiza todo en función de la empleabilidad y de mantener, así como dice el dicho, de cero a siempre la segregación social, sino que tiene que ser un sistema educativo que efectivamente le apunte a disminuir las brechas profundas sociales, eso que decía la asesora, la delegada del ministerio. Aquí la gente estudia no donde quiere, sino donde le toca, pero es que además el sistema normativo existente lo obliga a eso. Por eso no podemos desligar este debate de la gratuidad absoluta de la educación, de toda la educación en Colombia, hasta el doctorado. Esto no puede ser un asunto de que los niveles más altos de formación los tenga la gente que más recursos tenga. Y esto está articulado a cómo democratizamos la toma de decisiones en las instituciones educativas y cómo se generaliza y se extiende la autonomía, es decir,
la capacidad de autogobierno de la comunidad académica a instituciones que se lo merecen. El asunto de la educación es muy serio. El asunto de la reforma y de la ley que está planteando la MANE y el movimiento universitario es muy serio. Y hay irrenunciables. He dicho 4 irrenunciables que lo estamos discutiendo en todas las regiones. No negociamos ni aceptamos el criterio dominante de calidad de la educación. Ese no nos sirve. No aceptamos la concepción normativa, jerárquica, segregante, que divide el conocimiento y el saber como niveles de lo inferior a lo superior. Eso no le sirve al país. Y no negociamos. Y esto es esencial, que las decisiones sobre la formación de los colombianos estén ajenas a los colombianos y que seamos simplemente opinadores. Este movimiento nos tiene que poner en la condición de que sea la comunidad académica nacional la que toma en sus propias manos la construcción de política pública educativa para que los técnicos del ministerio la viabilicen, pero no reemplacen la decisión teórica, política y epistémica de la comunidad universitaria. Muchas gracias.